¿Es posible realizar una obra pública vial o edificación mediante licitación donde el particular contratista exclusivamente con sus recursos realice la obra y una vez sea recibida por la entidad, ésta le cancele su inversión buscando la mayor eficacia en costo y calidad para obras de bajo presupuesto locales, alcaldías locales? Sí, totalmente posible. Es una concepción nueva, de hecho, ¿no? Es decir, eso es lo que se pretende. Los anticipos están diseñados para morir, porque cada vez entre el país se enriquece más los generadores de este tipo de proyectos, o los que están, las empresas de ingeniería, por alguna forma, son lo suficientemente poderosas para poder asumir una obra y obviamente recibir el pago contra servicio. La tendencia es esa. Es tener garantizado una buena calidad de servicio para poder pagar. Que otros no lo hagan, que hay anticipos todavía, sí, legalmente se pueden también, pero que se podría pactar el pago al final, totalmente posible. Muy bien, doctor Bravo. El instrumento de la APP permite en su estructura la participación de inversión privada respecto de un proyecto público ya en curso, pero para una etapa subsiguiente, ¿cómo lo sería para las dotaciones, equipos y operatividad, por ejemplo, en el hospital, en el caso del hospital? ¿O debe entenderse como requisito el originador como el iniciador de la propuesta y proyecto? A ver, en realidad esto parte del fundamento de lo que es una APP. En realidad una APP es una reforma del Estado, de trabajar del Estado, de trasladar al sector privado, digamos, la administración, mientras que el Estado lo que hace es dirigir todo el planeamiento, desarrollo de la sociedad. En ese sentido, Colombia, Perú y muchos países en Latinoamérica ya se han encaminado a esas concesiones vivas de vida infinita, que son básicamente en el sector eléctrico. Una distribución eléctrica tiene vida infinita en términos de concesiones y por lo tanto nace con un programa de inversiones sobre el cual se concursa, por ejemplo, en un tema de concesión o privatización inicial, pero todos los años invierte 200, 300 millones de dólares en ampliación de cobertura, en reemplazo de transformadores, etcétera, de diferente naturaleza. Así hay varias. Lo que quiero decir, más bien las concesiones viales, por ejemplo, son concesiones todavía muy prematuras que no solucionan problemas regionales o zonales, en el sentido de que debería encargarse de una red y potenciar una red en la misma lógica de la distribución eléctrica. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos, en cierto modo, es darle varias etapas de desarrollo al proyecto a lo largo de 30 años, digamos, de sucesivas inversiones. Igual en el hospital, el contrato del hospital, les decía, reemplaza equipos por nueva tecnología, o sea, ya está concursado el reemplazo de equipos, la modalidad de cómo se va a pagar, digamos, está incluso pactado las ampliaciones necesarias si la entidad dice, ahora necesito 10% más de atenciones, el concesionario tiene que hacer las ampliaciones para esas atenciones. Es decir, un contrato tiene que ser un elemento vivo, no un elemento de algo que pacte y no modifico más. Entonces, las adendas, las modificaciones también son parte de ese desarrollo. O sea, no debemos temer, ya lo hacemos en otros sectores, simplemente que en los nuevos hay menos conocimiento, menos dominio, menos forma de estructurar contratos. Básicamente es por desconocimiento, no porque no se pueda hacer. Hay varias preguntas que van como en el mismo sentido. Dice, una vez ya está implementado y se entregan las APPs, sobre todo en prestación de servicios públicos, ¿cómo se regula para que no se incrementen excesivamente las tarifas al ciudadano? Eso está pactado en el contrato. El contrato está hecho sobre modelos financieros y los modelos financieros tienen claramente establecidos el valor total de las tarifas que se pueden cobrar. De ahí no se va a poder salir. Si se presentara una situación excepcional, ¿se podría compensar subiendo tarifas? Sí, es una de las modos que la ley establece, pero lo normal es jugar más bien al tiempo o a la reducción del servicio. Muy bien, ¿las APP son una forma de privatización disfrazada? Si se quiere, sí. ¿Sí? Si se quiere, sí. Pero es que Sergio lo dijo claro, es un cambio del modelo de Estado. El Estado lo que hace es regular, vigilar y controlar que el servicio se preste y controlar los niveles de servicio. Pero el Estado deja de operar directamente, sí. Es decir, de alguna forma lo que se busca es que el particular sea eficiente en la prestación del servicio y que el Estado… ¿Cuál es la diferencia básica entre los dos modelos? ¿Qué pasa si un hospital público no funciona y está operado por el sector público? ¿Qué puedo hacer yo
¿Qué puedo hacer yo, por ejemplo, frente al gerente del hospital de Kennedy? ¿Qué puedo reclamarle yo? Lo puedo mandar a la Procuraduría, pero yo le puedo quitar el contrato, yo puedo sacar a la gente, no lo puedo hacer. Cuando está el particular y el particular está prestando el servicio, si el particular no presta el servicio, el contrato se caduca, el contrato se termina. Entonces la diferencia fundamental es que yo puedo garantizar con la concesión, puedo garantizar nivel de servicio para la población y si no me lo dan, pues lo termino. Entonces, digamos, es el modelo de prestación. El riesgo de la operación pública es la politización, y ustedes lo saben perfectamente. ¿Cuál es la opinión que tenemos con respecto a esto en México? Por ejemplo, ¿lo consideran una privatización disfrazada? Sí, no, aquí el argumento que se utiliza en México, porque evidentemente se ha satanizado este instrumento de política pública, el APP, asociándola con privatización. La razón de no asociarlo con una privatización es que el inversionista proveedor provee un servicio al gobierno para que éste a su vez proporcione el servicio público a los usuarios. Es decir, con esto no hay privatización porque el responsable de la prestación de servicios públicos es el gobierno, no el inversionista proveedor. Permíteme, en la exposición yo señalé que la obra que se realiza siempre lo hace un privado, o sea, la carretera, el hospital, el aeropuerto o el puerto lo realiza un constructor privado. O sea, a nivel de obra y posiblemente la mayor cantidad de dinero que se esté estableciendo en el proyecto ya lo hace un privado. La gran diferencia está en que en vez que lo opere un público, lo va a operar un privado. No es una privatización. ¿Por qué? Porque no estoy subcontratando la operación, sino estoy pactando con el privado ir juntos en el desarrollo del servicio con condiciones que ambos hemos pactado y ambos tenemos que cumplir, Estado y privado. Una subcontratación simple de ir a comprar un servicio, digamos, en el mercado, eso podría ser una provisión privada. Pero la APP tiene una característica de largo plazo, de convenios, de índices de servicio, de procedimientos de adquisición prepactados y acordados en el contrato. O sea, hay que diferenciar, digamos, lo que significa APP en forma de organización contractual, ¿no? O sea, lo van a distinguir claramente entre los dos contratos. Hay un elemento que yo tengo que tomar de eso y es el activo siempre sigue siendo público. La carretera siempre es pública, el hospital siempre es público. Ok, muy bien. Esta es otra pregunta para el doctor Camilo. Se dice que con las APP la idea es trasladar los riesgos al sector privado. ¿Se trasladan todos los riesgos, los previsibles y los imprevisibles o solo los previsibles? En principio se trasladan casi todos, pero hay algunos que no son trasladables, es decir, el riesgo político, por ejemplo. Si hubiera un golpe de Estado, eso no es trasladable. El riesgo social, si se presenta una zonada que destruye la infraestructura, eso no es trasladable. Son fuerzas mayores, pero son fuerzas mayores que no son contemplables, que no son previsibles por el contratista. Lo que es asegurable, en principio, todo lo que tenga seguro, se le transfiere al privado. Lo que no pueda tener seguro, lo que no pueda ser asegurable, no hay forma de transferirlo. Pero son cosas absolutamente excepcionales. Los riesgos de operación del negocio, el riesgo comercial, es 100% de particular. Hay una pregunta sobre la metodología. La metodología para la formulación de un proyecto de inversión APP, ¿es la misma en toda América Latina o cada país tiene una metodología y cuál es? Ya para cerrar este panel de preguntas. Sí, bueno, la metodología de valor por dinero que permite demostrar la conveniencia de realizar una APP versus la obra pública tradicional, yo veo que es la misma metodología, ¿no? Y básicamente lo que mide es la eficiencia presupuestal, ¿no? Es lo que buscan, determinar valor por dinero, qué ahorro de recursos hay. Yo veo que es la misma metodología. En México hay, digamos, además de esta metodología del comparador público-privado de valor por dinero, hay una metodología integral que involucra la evaluación socioeconómica, que también coincide con todas las metodologías internacionales, ¿no? Índice de elegibilidad y comparador público-privado, ¿no? En Perú y en otros países, inclusive Chile, en realidad se ha dejado de aplicar la metodología. O sea, nosotros suspendimos la metodología porque nosotros hicimos, por ejemplo, el estudio de valor de dinero por el tiempo para el metro,
una inversión de 6.000 millones. Uno movía un factor y podía salir APP o podía salir obra pública. La decisión nuevamente de hacer APPs en vez de obra pública es un tema de reforma, o sea, cómo quiero que se organice el Estado en el futuro. Yo he mostrado las grandes diferencias que hay entre hacer desarrollo por APPs y hacer desarrollo por obra pública. Nosotros lo único que hacemos es un análisis de beneficio-costo, o sea, es básicamente un tema más de principios, digamos, de valores, digamos, de cómo organizar el sector, ¿no? No hacemos la aplicación de valor del dinero por el tiempo. Nosotros seguimos utilizando valor por dinero, pero nuestro valor por dinero es bastante orientado hacia la eficiencia presupuestal. Es decir, a tener claro que nuestros recursos son bastante limitados y que los recursos públicos que dispongamos tenemos que utilizarlo en aquello que los privados no harían y tratar de transferir todos los riesgos de todas las actividades que los particulares puedan hacer para lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos y lograr la finalidad central. La finalidad central nuestra, por lo menos desde nuestra perspectiva colombiana, es el nivel de servicio. Es decir, aquí lo que importa es que el ciudadano tenga un muy buen servicio. Ok, muchísimas gracias a los tres por haber compartido su experiencia y todo su conocimiento en este seminario. Nuestros invitados de Perú y México, feliz retorno a casa.